Tema: movimientos sociales. En las sociedades siempre emergen diseños institucionales que pretenden enraizar las dinámicas globales pertenecientes al mercado y la economía, en donde se magnifica el rol del que genera comercio, del empresario y aquello que favorece al corporativismo. En los países latinoamericanos se encuentra muy marcada la influencia de las transnacionales, la inversión privada y las políticas que cobijan y respaldan sus intereses por encima de los intereses en común de la ciudadanía y el ambiente. Las estructuras que se generan alrededor del mercantilismo, la privatización y la marcada fuerza del neoliberalismo establecen brechas sociales, económicas, territoriales y educativas, marcando una ciclicidad en las dinámicas de las sociedades latinas, haciendo de la pobreza, la marginación, la violación de derechos fundamentales, la desvalorización del trabajador y las pocas oportunidades una realidad constante. Ante estas situaciones complejas y desafiantes para los ciudadanos, para las comunidades o los pueblos, las personas se organizan, se manifiestan, generan espacios de construcción, de confrontación, de convergencias, de deconstrucción y de incidencia, actuando en pro de las ideas que se generan en comunidad. Las relaciones sociales que se tejen en torno a propósitos en común, a ideales, sueños y utopías, adquieren por sí mismo una razón de ser, pues impulsan, motivan, trascienden desde el accionar decididamente a influir y a cambiar las realidades que los afectan. Las prácticas sociales generan procesos educativos de reivindicación, representaciones sociales que determinan las acciones particulares, llegando a dar sentido a toda una lucha, una ideología o una forma de vida que encarna el sentir de una comunidad, dada por una territorialidad, por los derechos fundamentales, por la justicia y la resistencia. Este accionar conlleva consigo la concientización y el querer concientizar, manifestarse y rebelarse frente a las privatizaciones a través de los micropoderes locales que alzan su voz como forma de protesta contra la institucionalidad que violenta sus realidades, sus vidas y sus ecosistemas. Los movimientos sociales son un camino, una esperanza para cambiar de manera significativa el monopolio implantado en las sociedades por las élites, con el extractivismo en donde invisibilizan las problemáticas y violencias estructurales que se establecen en el tiempo, con el respaldo institucional, polarizando las sociedades. Es por ello que la economía no es independiente de la política y resulta ser fundamental dentro de las acciones que impulsan al poder popular. Los movimientos sociales tienden a tener relaciones horizontales, a no estar jerarquizados, sino a tener presente la colectividad y a partir de allí mirarse, mirar a los otros y tener una perspectiva global de la realidad a la que pertenecen, teniendo en claro la identidad, la oposición y la totalidad. La fuerza de los movimientos se encuentra en el número de personas, argumentos y modalidades que se quieren transformar. La experiencia y la lucha desde lo cotidiano, desde lo que son, es esencial para no caer en las mismas dinámicas convencionales y en las relaciones de poder que se establecen desde los elitismos. Es claro que para generar cambios significativos, transformadores y si se puede estructurales, es de gran relevancia los procesos educativos y pedagógicos que se llevan a cabo dentro de los grupos que se van estableciendo en torno a la resistencia y cambio de una problemática determinada. Desde la perspectiva latinoamericana emergen dos perspectivas importantes que impregnan a varias latitudes y es el buen vivir y la educación popular. Ambas traen consigo visiones colectivas, emancipadoras, de reivindicación, de horizontalidad. El buen vivir tiene principios que son guía en distintos territorios de Latinoamérica. Mencionaré tres que llegan a ser fundamentales dentro de las identidades, cosmovisiones y derechos esenciales como la alimentación. Varios colectivos actúan bajo estas prácticas.
El policultivo es un principio que busca generar en un espacio la siembra de plantas ornamentales, de flores, de jardín, pero al mismo tiempo de alimentos, de medicinas, de plantas, con usos espirituales, y justamente en esas dimensiones se permite evidenciar la diversidad de la naturaleza y todas las herramientas que nos entregan las plantas, y cómo la tierra llega a ser un mecanismo libertario y de impacto ante la realidad de la no garantía al acceso de alimentos. A través de esta práctica se busca reforzar la soberanía alimentaria y garantizar los derechos. La minga es otro principio o metodología ancestral, si se quiere nombrar así, porque en ella construye pensamiento, se construye aprendizaje a través de la acción colectiva. Es por ello también un principio que suele reivindicarse y resignificarse desde los contextos y desde lugares de enunciación urbanos y rurales. Otro principio es la educación intercultural, que se comprende como la generación de procesos en donde se pueda generar un diálogo de saberes entre diferentes actores, perspectivas, experiencias, recorridos. Es importante que sea acción en los territorios, que sea acción de base en los barrios, en las veredas, desde dispositivos de aprendizaje, pero en el fondo también subyacen muchas reflexiones importantes de lo que es la importancia de la comunidad, de lo que es la importancia de la naturaleza o del entorno vivo en esa relación. Por otro lado está la perspectiva de la educación popular, pues son acciones que permiten generar pensamiento crítico en las personas. Es un proceso educativo que genera un criterio emancipatorio y contextualizado en un territorio, en unas problemáticas, en unas condiciones sociales, y que pretenda la transformación social. Las prácticas como la música, la siembra, el cine o de cualquier otra índole que manifieste los descontentos y las desaprobaciones sociales implica en sí mismo reflexiones políticas en torno a lo comunitario, reflexiones sociales y reflexiones ambientales que incitan al cambio y a la acción social. Vista la educación popular desde Marco Raúl Mejía, esta es uno de los mecanismos a través de los cuales se puede tejer el buen vivir, visto desde los pueblos indígenas, desde las cosmovisiones ancestrales como una forma de vida comunitaria, en armonía y en desequilibrio con la naturaleza, y que al mismo tiempo representa una resistencia a un sistema global que propende por el individuo, por la competitividad y por el excesivo individualismo y la ruptura del humano con la naturaleza visto como algo externo. La educación popular cobra un papel muy importante porque permite generar reflexiones artísticas, reflexiones en torno a la vida comunitaria, en torno a las acciones de resistencia, en torno a la armonización de lo humano con la naturaleza, en torno a la participación política y social en los territorios. Entonces, educación popular es eso. Son procesos que propenden por la emancipación, que propenden por un pensamiento crítico. En este sentido, estas dos vías, el buen vivir y la educación popular, son mecanismos que son planteados como respuestas a las realidades sociales que se viven y con las que se está en descontento. Gracias.